Hola chicos, este es el video de medidas de defensa comercial que es la última clase del curso de importación. Los 5 temas básicos que abordaremos serán la perspectiva de la OMC, la importancia de estas medidas, definiciones básicas, los principios rectores de la OMC y lo que respecta a la legislación colombiana. ¿Cuál es la perspectiva de la OMC? Aquí tenemos 3 pilares. La primera es que los aranceles deben ser aplicados a todos los países por igual, con lo que se configura la regla del trato de la nación más favorecida. El segundo pilar es que la OMC establece al mismo tiempo los principios, pero algún grupo de excepciones, y establece cómo los países pueden responder a las medidas de dumping. ¿Cuáles son las principales medidas? ¿Qué son, más bien, las medidas de defensa comercial? Son un instrumento de política comercial que limita temporalmente las importaciones en un país. ¿Cuál es su objetivo? Proteger la industria de producción nacional cuando sufre un daño o una amenaza como la entrada de bienes a precios desleales. Si el daño es causado por un país en concreto, entonces la medida puede ser considerada antidumping o una antisubvención. Pero si el daño lo causan importaciones erga omnes, es decir, en general, las importaciones de cierto bien se aplican medidas conocidas como de salvaguardia. Esta es una de las principales diferencias de este tema. ¿Cuáles son los tipos de medidas? Medidas adoptadas contra el dumping, que son precios deslealmente bajos, subvenciones y derechos compensatorios, especiales para compensar las subvenciones, y medidas de urgencia para limitar temporalmente las importaciones destinadas a salvaguardar pues diferentes ramas de la producción nacional. Número 2. ¿Por qué son importantes las medidas de defensa comercial? Porque buscan defender a los productores de prácticas desleales de comercio, ¿sí? Y que las importaciones a grandes volúmenes a precios leales no perjudican la economía. Definiciones básicas. ¿A qué se considera prácticas desleales de comercio? Se refiere a la importación de mercancías en condiciones de una discriminación de precios, ya sea porque haya subvenciones o subsidios en el país exportador o porque y que al mismo tiempo esta subvención o este subsidio genere pérdidas a una rama de la producción nacional. En este caso, las personas naturales o jurídicas que importan este tipo de bienes están obligadas a pagar un derecho o una compensación. Por su parte, el dumping es cuando se introduce o se exporta al mercado de destino a un precio que es inferior al del mercado del país de origen denominado el valor normal. Cuando los productos que se importan en un país son vendidos en el mercado nacional a un precio inferior al de los costos totales, y en este caso se debe aclarar que la OMC no emite juicios sobre el dumping. El dumping lo determina el país que se ve afectado y debe aplicar medidas antidumping, que son las que de alguna manera regula la OMC. Ahora bien, cuando un país exportador no está de acuerdo con las medidas antidumping, ¿sí? Entonces en ese caso puede acudir a los mecanismos de solución de diferencias o de controversias que establece la OMC. ¿Qué se conoce como una medida antidumping? Es una medida que permite aplicar un derecho de importación adicional, es decir, adicional al arancel se establece un impuesto al país exportador particularmente, de manera que su precio se aproxime al valor normal o al valor de mercado, y de esta manera digamos que se suprima el daño que se causa a la rama de la producción nacional. Es decir, es una medida de mitigar el impacto del dumping como tal. Se considera que un producto está subsidiado o que tiene subvención cuando la producción, el transporte o la exportación del bien en la importación en el país de destino, en este caso por ejemplo el nuestro, o las materias primas o los insumos reciben cualquier incentivo de carácter financiero en su país de origen. Y dado este subsidio o esta subvención, el producto llega a precios más bajos de lo que normalmente costaría el producto.
¿Qué es una medida compensatoria? Una medida compensatoria es una medida que contrarresta los subsidios. Se aplica a la totalidad de las importaciones subsidiadas procedentes de un país exportador. ¿Quién lo hace? Pues el empresario que se ve afectado ante las autoridades correspondientes del país importador manifiesta su inconformidad con el fin de que se inicie una investigación y determinar si realmente se deben establecer las medidas antidumping requeridas para mitigar el daño. Cuando el país exportador no está de acuerdo con la medida, entonces en ese caso pues debe acudir a la OMC buscando la solución de controversia. Por su parte, los derechos compensatorios son unos derechos especiales que se establecen para neutralizar cualquier subsidio que esté concedido directa o indirectamente a la fabricación, producción y exportación de una mercancía. Estos pueden ser preliminares o pueden ser definitivos y pueden expresarse en porcentaje ad valorem de acuerdo a un precio base o como una combinación de ambos. Las salvaguardias, por su parte, son una limitación temporal de las importaciones mediante un arancel o también podría ser una restricción cuantitativa que busque facilitar las condiciones de acceso de la competencia considerada desleal. ¿Cuándo se adopta una salvaguardia? Cuando la importación de cierto producto ha aumentado considerablemente su cantidad y esto se hace en condiciones que amenazan un daño grave para la producción nacional de bienes similares o los competidores. El dumping se establece cuando un producto llega a un país a un precio inferior al normal o un precio inferior a sus costos de producción. El derecho compensatorio, por su parte, es el mecanismo que, mediante un derecho aduanero a la importación, restablece las condiciones de competencia que son distorsionadas por una subvención. Por su parte, la salvaguardia es una limitación temporal a las importaciones mediante un arancel o una restricción cuantitativa que facilita ajustar las condiciones de mercado. ¿Cuáles son los principios rectores de la OMC en las medidas de defensa comercial? Primero, que las medidas deben de ser temporales. Segundo, que solamente se pueden imponer cuando se determine que realmente las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de la producción nacional. Se aplicarán usualmente de manera selectiva, ¿sí? De manera no selectiva, es decir, el régimen de la nación más favorecida, es decir, que si establece una medida, se aplica erga omnes a todas las importaciones de un país específico. Y se deben liberalizar progresivamente mientras estén en vigor. Las medidas de salvaguardia no requieren determinar que hubo una práctica desleal y se aplican en general el régimen de la nación más favorecida. Las medidas antidumping sí se deben aplicar una vez se comprueba el dumping y requieren determinación de la práctica desleal. Las medidas compensatorias se aplican cuando se demuestra subsidio o la subvención y requieren determinación de la práctica desleal. Ahora, ¿qué dice la legislación colombiana al respecto? Primero, hay que aclarar que los derechos antidumping se imponen sobre productos específicos de un país o de una manera particular. Ahora bien, en Colombia son las disposiciones del decreto 991 de 1998 los que establecen los procedimientos de los derechos antidumping junto con los países miembros y no miembros de la OMC. ¿Qué dice la normativa de las salvaguardias? Que se establecen cuando hay un incremento repentino de las exportaciones que están causando perjuicios a la industria y el país queda facultado para suspender temporalmente en todo o en parte la aplicación de medidas y el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, estas medidas buscan facilitar el ajuste económico de la rama de producción nacional de forma temporal. ¿Cuáles son los tipos? Dos, cuantitativas y arancelarias. Se denominan cuantitativas cuando se establece un cupo determinado de importación del producto que amenaza a un sector.
Con esta medida, ¿qué se busca? Pues distribuir proporcionalmente el volumen de importaciones entre los países proveedores y garantizar el volumen de comercio respecto al nivel promedio de los últimos 3 años. Otra opción son las arancelarias, que consisten en aumentar el impuesto a pagar por derechos de aduana. ¿Cuáles son las condiciones? Pues lo primero es que las ramas de la producción o las empresas pueden solicitar a sus gobiernos adoptar las medidas, que únicamente debe aplicarse en la medida necesaria para prevenir o para reparar un daño grave, que debe facilitar el reajuste por parte de la rama de producción nacional, que debe ser transitorio, que no puede ser discriminatorio y que no puede significar una reducción del consumo habitual en el país importador. ¿Qué es una salvaguardia provisional? ¿Sí? Un país puede adoptar una medida de salvaguardia máximo por 200 días. Y estos 200 días incluyen la investigación que se debe realizar. Ahora bien, cuando la situación es muy grave, entonces se pone una medida provisional mientras se va haciendo la investigación, y en la medida que la investigación llega a su fin y se concluye, se establece la medida por un tiempo, pero se debe tener en cuenta los días que ya, digamos que ya han transcurrido por la salvaguardia provisional. Para el efecto se debe determinar que realmente se ha dado un aumento sustancial de las importaciones durante los últimos 6 meses, y tener en cuenta que el volumen repentino genera una acumulación de inventarios en el país, y que esto está afectando en general la rentabilidad y las condiciones de mercado. ¿Cuánto dura la medida? El periodo de aplicación de una medida de salvaguardia no debería ser superior a 4 años, incluyendo el tiempo de la provisional, que fue máximo de 200 días. En todo caso, el término máximo de aplicación de una medida de salvaguardia es de 8 años, donde se incluye el periodo provisional, el de la definitiva y las prórrogas que se den de la misma. En lo relativo al procedimiento para abrir una investigación, tenemos 3 decretos que nos contribuyen en Colombia para determinar. El decreto más antiguo es el 152 de 1998, que establece que cuando se establecen medidas de defensa comercial, en esencia deben ser generales, es decir, para todos los países origen de las importaciones de ese bien. El decreto 1407 de 1999 se aplica en particular cuando una rama de la producción nacional ha sufrido un daño por el incremento de las importaciones, y se establece por tanto un gravamen arancelario particular. Ahora, aunque se hace la investigación en particular para un país, el arancel se establece para toda la partida arancelaria independiente del origen. En el caso del decreto 1480 del año 2005, hace referencia a salvaguardias de transición que se han establecido a productos específicamente de origen chino. Chicos, con eso terminamos este tema. Esta es la última clase que corresponde al curso de importaciones. Solo quedan pendientes que ustedes vean los videos de los casos finales de sus compañeros.